Mi nombre es Pedro, para el que aún no me conozca, y soy arqueólogo. Mi madre siempre dijo que llegaría muy lejos. Yo creo que lo que quería era librarse de mí, porque nunca podía imaginar que iba a terminar trabajando a 10.000 kilómetros de mi casa. Entonces me hace pensar mal si me quería tanto o no. Sí, sí me quería. Bien. En 15 minutos tenemos que contar algo sobre nuestra vida. Es imposible contar la vida de un arqueólogo en 15 minutos. Imagino que como la mayoría de los que estamos aquí. En 15 minutos, el prefacio y poco más. Por eso he venido a concienciarles de que la historia tampoco es exactamente como nos la han contado, muchas veces. Y que son ustedes los responsables de cuidar y de vigilar que la reconstrucción histórica se haga como debería ser. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando dice soy arqueólogo? Eso que tienen ustedes ahí. Es la fuerza de la imagen, la fuerza del cine, el impacto de esas políticas consumistas y neoliberales que entran en nosotros y que nos hacen ver una profesión como lo que no es. Este señor obviamente no es arqueólogo, es un buscador de tesoros. Y eso es lo que he venido también a criticar aquí y a concienciarles a ustedes. Muchísimos, estoy seguro de los que están aquí, dicen yo en mi casa tengo tantos cacharros arqueológicos. Mal hecho. No tenemos que permitir que la arqueología se convierta en esto, en un espectáculo, en que la gente se dedique a buscar tesoros por todas partes. ¿Por qué? Porque están acabando con su historia, al fin y al cabo. Son ustedes los responsables, todos los que estamos aquí, de denunciar esos actos. Si un guaquero, como le llamamos aquí, si un expoliador, como le llamamos en Europa, se dedica a buscar tesoros, lo que está haciendo es destruir el registro arqueológico. Está impidiendo que científicos como nosotros podamos reconstruir la historia. Vamos a ver unos cuantos ejemplos y vamos a ver cómo la arqueología es fundamental y ustedes son fundamentales a la hora de proteger su patrimonio, patrimonio purúa. ¿De acuerdo? ¿Cuánta historia purúa han visto reflejado en los libros de texto de las escuelas? Esta, tanta como esta. Es muy grave, porque no solo purúa, Inca, Cañari, Kitu, cualquiera de las nacionalidades y de los pueblos no tiene su historia registrada para que la aprendan nuestros chicos. Por suerte, en la Universidad Nacional del Chimborazo tenemos un grupo ya aprobado de investigación que se llama Purúa y que nuestra obligación es ayudar al pueblo y a la nacionalidad purúa a reconstruir su historia y que nadie se la invente, que nadie se la cuente. Es muy importante y lo vamos a ver en un pequeño recorrido. Los incas, tal y como nos lo han contado y vienen los libros de texto también, llegaron aquí, todos sabemos que llegaron aquí dando besos y abrazos a la gente. Hola, ¿qué tal? No, yo soy inca. Ah, bueno, ¿me dejas que te someta un poco? Sí, sí, pero un poquito solo. O sea, no, los incas eran un pueblo colonialista e imperialista y que solo buscaba someter a aquellos pueblos a los que conquistaba. Es así de sencillo, pero es lógico, es ley de vida también. Mirad, para quien no lo sepa, los incas les costó 10 años atravesar el Sixic. El Sixic está en el sur del Ecuador, más abajito de Cuenca. Había un cacique que se llamaba Duma que les contuvo 10 años y solo entrando con un ejército de 100.000 hombres, Tupac Yupanqui consiguió derrotarle. ¿A cambio qué hizo para legitimizarse el Inca en el poder? Muy sencillo. Al hijo primogénito, eran muy inteligentes los incas, al hijo primogénito del cacique Duma le manda a dirigir los ejércitos incas para la expansión hacia el norte. Y a la hija primera la casó con el inca y forma parte de sus concubinas. Tan importante fue esto que es muy posible, y esto no nos lo cuentan los libros, pero es muy posible que esta hija de Duma, junto con Tupac Yupanqui, tuvieran al heredero al trono que fue Huayna Cápac, y que no casualmente nació en Pumapungo, sino que había que legitimizar esa expansión hacia el norte. Hasta ahí vamos más o menos bien. Ya sabemos que los incas llegaron como imperialistas, colonialistas, a dominar un territorio. Pero claro, ahora llegan 90 españoles a dominar un imperio.
La arqueología es fundamental para esto, para que no nos cuenten estas historias. ¿Cómo 90 españoles van a conseguir dominar un imperio? Es imposible. Yo entiendo que sí, que llegaron 90 españoles, altos, guapos, bien parecidos, pero de ahí a dominar un imperio como el Inca va un mundo, un mundo. Los libros no nos lo cuentan. Los libros, sobre todo escolares, que es lo que más nos preocupa a los que somos pedagogos de la historia. Los libros no nos dicen nunca que esos españoles consiguieron derrotar a los incas porque fueron un poquito más inteligentes que ellos y se asociaron a los pueblos que habían sometido a los incas, que no eran otros que los puruáes, los cañari, los quitu, etc. O sea que muy a gusto no estarían cuando se asociaron a 90 tipos que vinieron raros, altos, barbudos, con unos perros gigantes y con una piel que brillaba mucho. O sea, no es creíble. Pero como veréis, es que muchas cosas de la historia que nos cuentan no son creíbles si nos paramos a pensar un poquito. Los españoles, codiciosos, imperialistas, colonialistas malísimos, también, es que el colonialismo es así. Le piden una habitación llena de oro, o dos, según la fuente. ¿Por qué tenemos ese concepto occidental también aquí, entre el mundo autóctono e indígena, de que el oro es el que nos da la riqueza? No, señores. Para las sociedades primitivas o antiguas, prehispánicas, el oro tenía su valor ritual, no su valor económico. ¿De acuerdo? Y si, como nos dice alguna fuente aislada, el verdadero oro de los incas era su linaje real, proteger su línea real. ¿Cómo? Mandando a las mamaconas fuera de aquí. Es decir, a las descendientes del linaje fuera. ¿A dónde las mandaron? Muy posiblemente, pues al sitio que tardó siglos en descubrirse, Machu Picchu, en 1911. La arqueología es la única que nos puede llevar a comprender o intentar comprender estos procesos históricos, sin que nadie nos los cuente y sin que nadie nos lo invente. Veréis que me estoy saliendo de la historia oficial muchísimo. Y yo soy de los que dice que la historia la escriben los vencidos, lo estáis viendo con lo que os estoy contando. Sin irnos del mundo indígena, ¿cuál es el textil más típico del mundo andino? El poncho. Mentira. Estamos confundidos. Tenemos fuentes históricas del siglo XVI que nos dicen que los pueblos autóctonos prehispánicos vestían la cusma, que no es otra cosa que una camiseta larga, obviamente hecha con fibras naturales autóctonas, algodón, alpaca, vicuña, etc. Los españoles necesitan expandir su imperio comercial y adaptan su poncho y lo imponen a la sociedad autóctona. Y además un poncho ya no hecho con fibras naturales, porque se está perdiendo el trabajo de estas fibras, incluso en la actualidad. Un poncho hecho con lana de oveja, que es lo que sobraba en Castilla y lo que se exporta aquí. Como vemos, es una idea totalmente, si lo queremos llamar en términos actuales, neoliberal o liberalista. Dominar mediante otros elementos. Bien, llega Cristóbal Colón a conquistar América. Otra historia que chirría mucho. O sea, un tipo con 3 barquitos chiquititos que parecen de papel al lado de este, ahora os voy a explicar, y 90 personas. ¿Van a conquistar un continente entero? No, obviamente. Influyeron otros elementos. La arqueología es la que nos sirve para averiguar qué elementos influyeron en esa conquista. Pero nos preocupa mucho saber esto. Esa imagen que veis ahí es una representación del barco de Zheng He, que era el emperador chino en el año 1405, casi 90 años de la llegada de Colón. Esa era la nave principal. Ojo, esa era la nave principal de 217 naves. Mirad el tamaño. La nave principal y la Santa María de Colón. Traían 28.000 hombres, hicieron 7 campañas comerciales, no imperialistas ni expansionistas. Ahí está la diferencia. El problema que tenemos los arqueólogos es que descubrir ese rastro nos cuesta un poquito más, pero si nos destruyen los yacimientos arqueológicos nos va a costar mucho más descubrir ese rastro.
El emperador llegó a chino a África, sabemos, a la Antártida, a Australia y, como no, a América. Traía un grupo grandísimo de embajadores, cada uno preparado con su lengua, con lo cual ya había hecho contactos iniciales. Entonces, a donde quiero ir es a que nos debemos plantear muy seriamente todo lo que nos han enseñado hasta ahora. No digo, vuelvo a repetir, que la historia oficial sea toda falsa, pero sí quiero que salgamos de aquí pensando que tenemos que investigar por nuestro lado. He puesto este mapa de Europa por una cuestión muy sencilla. Esto no se escapa a ninguna historia oficial. ¿Qué es el máximo daño que ha hecho Europa en los últimos siglos? Los nacionalismos. ¿En qué se basa el nacionalismo? En una etnia y en una raza. No tiene más. El nacionalismo es muy peligroso. O sea, nosotros vamos a defender la nacionalidad purúa, pero desde un punto de vista inteligente, rescatar su historia, pero no hacer nacionalismo a través de ello. Os cuento una pequeña historia de lo que sucede en Europa, porque todos habréis oído hablar de los celtas. Música celta, runas, etc. En la época de entreguerras en Europa, todo tiene que ser ario, y lo ario es lo celta. Lo celta viene del Cáucaso, que está a la derecha entre Rusia y Europa. Entonces se monta una teoría oficial, una historia oficial en la que los celtas son del centro de Europa. Pero claro, cuando nos ponemos a hacer arqueología en España, vemos que no hay celtas. Porque la arqueología no engaña. Está ahí. Nos ponemos a pensar, ¿cómo puede llegar un historiador griego, Heródoto, y en el siglo V a.C. sitúa un pueblo keltiki, que es lo más parecido a celta, es celta en latín, keltiki, en el suroeste de la península ibérica? Ahí lo veis. Claro, nos hacemos la pregunta a los arqueólogos, ¿cómo llegan hasta ahí sin dejar rastro por toda Europa? Porque se supone que eran guerreros. No tenemos rastro en toda Europa. No tenemos rastro en los Pirineos. De hecho, en los Pirineos hubieran muerto la mitad, porque son unos montes muy duros de atravesar. Que se lo pregunten a Aníbal. Surge otra teoría que no es oficial y que tendremos que demostrar mediante la arqueología y el registro arqueológico. ¿Y si la etnia celta surge en el suroeste de Europa, en el suroeste de España, y desde ahí se expande hacia el resto? ¿Cómo va a ser posible? Si los españoles somos medio subdesarrollados en Europa, no van a decir los europeos. No, todo tiene que venir de la raza aria. No podemos defender eso, porque además pueden ser los descendientes de un pueblo muy conocido y muy poderoso en la antigüedad, que es Tartesos, en España. Además, tenemos rastros arqueológicos de su expansión hacia Europa. De eso sí tenemos rastros. Y escritos. El libro de los Anales irlandés habla de un mito que se llama Breogán. ¿Y saben de dónde procede ese mito? De Galicia, que es el punto verdaderamente celta que conocemos en la península ibérica. Lo que he hecho ha sido un pequeño recorrido para defender nuestro trabajo, que es la arqueología. Y, como decía, quiero que repiensen cuando salgan de aquí si lo que les han contado es de verdad la historia de los pueblos, y si en verdad tenemos que trabajar también mucho, y nosotros a través de la UNACH, sobre esta reconstrucción de la historia purúa para que se nos tenga en cuenta en el mapa de la historia del Ecuador. No me gusta hacer citas, hablar de citas de otros, pero esta nos viene como anillo al dedo para terminar. La historia es un engaño que se afiló como arma por personas que reprimieron la verdad. Muchas gracias.